Buenas, soy Javier Arnanz y hoy, tomándonos un té, quería hablarte de una serie de buenas prácticas para realizar en clase que nos van a ayudar a sacar mucho más partido a nuestro entrenamiento y sobre todo a tener un mejor ambiente y ser más respetuosos con nuestros compañeros y con nuestro profesor. Como psicólogo deportivo he tenido la oportunidad de formar parte del profesorado en multitud de cursos de formación de monitores y de entrenadores, tanto de Qigong como de artes marciales como de boxeo. Uno de los temas que tratamos en clase es que para que todo vaya muchísimo más fluido y esté más claro, todos los alumnos deberían tener claras unas normas para saber qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que se espera de ellos. Estas normas pueden abarcar desde el tipo de ropa que hace falta, el uniforme o los materiales que tenemos que llevar a clase, hasta cómo nos colocamos en la sala o cuándo se puede preguntar. El caso es que, como en casa del herrero, cuchillo de palo, yo en algunas ocasiones no he sido suficientemente claro con mis alumnos para que sepan qué es lo que espero de ellos. Y a veces, sin malicia, suceden cosas que podríamos hacer mucho mejor. Tradicionalmente la disciplina marcial era muy estricta, tanto que bajo los estándares de hoy en día se podría considerar prácticamente un abuso. Esto era debido, primero, a que se había desarrollado en una sociedad que ya estaba muy jerarquizada de por sí. Además, era una manera de saber quién estaba realmente comprometido con la disciplina. Solamente el que estaba dispuesto a pagar un peaje de una disciplina severa y un trabajo matador era el que iba a poder conseguir todos los secretos. Además, claramente, si ibas a enseñar a matar con las manos desnudas a una persona, lo mejor es que tuvieses a esa persona bien atada, por si acaso. ¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas? No, señor. Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. Hoy en día las cosas han cambiado mucho. Hacemos esto por motivos de salud o por motivos recreativos, no porque necesitamos defender nuestra vida en los caminos. Esto hace que todo sea un ambiente muchísimo más relajado, pero una disciplina relajada no significa una falta de disciplina. Al final, todas estas cosas de las que vamos a hablar son de sentido común o de educación básica, pero están basadas en mi experiencia directa. En este vídeo solamente voy a dar unas pinceladas sobre el tema, seguro que podríamos hablar de muchísimas cosas más, y ahí es donde cuento contigo para que me apuntes en los comentarios todas las cosas que crees tú que podríamos añadir para luego escribir un artículo mucho más amplio sobre el tema. Bien, vamos a empezar por el principio. Ser puntual no es llegar a la hora. Llegar a tiempo es llegar unos minutos antes. Siempre necesitamos cierto tiempo para saludar, para poder charlar con los compañeros, para cambiarnos si fuera necesario, para preparar el material. Todas esas cosas llevan tiempo y si llegamos justo a la hora vamos a meternos dentro del tiempo de clase perdiendo tiempo de práctica y, lo más importante, haciéndoselo perder a nuestros compañeros. Entiendo que a veces llegar a clase puede ser una odisea. Hemos podido tener un lío en el trabajo, tener jarana en casa o que se nos ha quedado parado el metro. Pero eso debería ser algo puntual, no algo que pasa todos los días. No siempre es educado saludar al entrar a clase. Si por algún casual llegamos tarde, tenemos que entrar de manera discreta. Dependiendo de las clases, los profesores preferirán que se haga unas cosas u otras. Hay escuelas en las que el profesor pide que el que llega tarde se quede en la puerta esperando a que le den permiso para entrar. Otros profesores preferirán que el alumno rápidamente se incorpore al trabajo. Hagas lo que hagas, lo importante es que no interfieras en la clase. Si llegas tarde y el grupo ya está inmerso en un trabajo, no entres saludando y, sobre todo, no esperes que los compañeros te devuelvan el saludo. Ellos deberían estar centrados completamente en la tarea y no en cumplir con normas sociales. Si en la clase trabajas con algún elemento, no lo olvides. Es muy importante que si llega el momento de trabajar con un arma, todos tengáis el arma preparada. Si no es así, el profesor va a tener que estar buscándote un trabajo aparte a ti, de manera que va a perder tiempo para trabajar con el resto de los compañeros y tú no vas a poder aprovechar lo que va a hacer el resto de la clase. Cuando el profesor explica, practica lo explicado. Y no preguntes hasta que hayas tenido oportunidad de practicar lo que te han dicho. Es muy habitual que a veces tenemos en la cabeza alguna cosa que teníamos una duda y el profesor está explicando algo y nosotros seguimos dándole vueltas a la duda que teníamos. Cuando nos ponen a practicar, en vez de estar pensando lo que había que hacer con las manos, que era lo que explicaba el profesor, estoy pensando en mi problema con el pie.
¿Qué es lo que pasa con esto? Que cuando termina el tiempo de práctica puede ser que haya solucionado mi duda o no, pero el caso es que no habré trabajado lo que me había pedido el profesor y más adelante eso será un problema. A mí personalmente no me importa repetir las veces que haga falta cualquier cosa hasta que la persona lo entiende. Si es un problema de que no lo entiende. Ahora bien, cuando es un problema de que cuando lo explicaba no estaba prestando atención, eso me enerva totalmente. La segunda parte de este punto era que practicaras antes de volver a preguntar. Muchas veces no tenemos claro lo que nos han dicho, pero hasta que no nos ponemos a movernos no vamos a poder integrarlo. Muchas veces cuando empezamos a practicar puede que sigamos teniendo dudas, pero esas dudas se habrán reformulado para plantearlas de una manera más clara. Agradece siempre a tus compañeros de práctica. Entrenar con compañero es una gran oportunidad para poder mejorar tu Tai Chi. En muchas disciplinas marciales es habitual hacer un saludo al principio y al final de la práctica con un compañero. Puede que en tu escuela no se sea tan formal, pero de alguna manera siempre puedes dar las gracias al compañero con un gesto o con una palabra. En el trabajo con compañeros no existen los compañeros malos. Evidentemente, todos nos gustaría que nuestro compañero tenga muchísimo nivel y poder aprovechar cada segundo de práctica, pero esto no va a poder pasar siempre. Pero lo importante que tenemos que tener claro es que a pesar de eso siempre podemos sacar un beneficio a practicar con compañero. Si el compañero tiene menos nivel que yo, es una oportunidad perfecta para tratar de ser muchísimo más claro con mi técnica, de poder dar información a través del tacto al compañero más novel para ayudarle a que entienda el ejercicio y yo refinar mi técnica. Si tengo la mala suerte de que me ha tocado un descerebrado que no sabe hacer las cosas y además parece que no quiere hacerlas, también sigue siendo una buena oportunidad para practicar. Está claro que con una técnica adecuada yo tengo que ser capaz de poder lidiar con cualquier problema, así que trabajar con un descerebrado es una oportunidad para poder refinar mi técnica al máximo. A las malas siempre puedo tratar de quedarme soportando, recibiendo y neutralizando, tratar de mantener la conexión bajo unas circunstancias adversas. Busca a tu compañero de manera activa. Es muy habitual que después de explicar algo, cuando el profesor dice que escojas a un compañero, siempre haya alguna persona que se queda parado esperando a que se acerquen a ellos. El problema es que al final, cuando va a empezar el ejercicio, siempre se han quedado los mismos juntos por ser pasivos. Esto suele ser por un problema de falta de confianza. Piensan que no van a ser buenos compañeros porque no tienen el nivel suficiente o por lo que sea. Pero si recuerdas el punto anterior, vas a saber que todo el mundo puede sacar partido de practicar contigo. Da soporte a tus compañeros más nobles, pero no expliques cosas nuevas. Tu experiencia va a resultar de gran apoyo para la gente que lleva menos tiempo practicando que tú. Tú has pasado por lo mismo que están pasando ellos en este momento y por lo tanto vas a ser una referencia a seguir. Está muy bien que les ayudes, pero es muy importante que con ese espíritu de ayudar no te pongas a explicar cosas nuevas. Ese es el trabajo del profesor. El profesor va a decidir cuándo y cómo tiene que aprender una cosa nueva uno de tus compañeros. Si el profesor te pide ayuda para que guíes a unos alumnos hasta un punto concreto de la forma, guíalos hasta el punto que te ha dicho, pero no añadas más movimientos. No corrijas a tus compañeros si no te lo han pedido. Realmente no deberías corregir en ningún caso, eso es la tarea del profesor. Pero desde luego no lo hagas si no te lo han pedido. En caso de que veas que alguien está cometiendo un error que puede llegar a lesionarle, en ese caso avisa al profesor para que sea él o ella el que haga las correcciones necesarias. Pregunta antes de asistir a seminarios con otras escuelas o ver a otros profesores. Esto no es por un tema de sectarismo o de tratar de controlar a los alumnos. Es cierto que en muchas escuelas se ve mal que los alumnos quieran ir a ver a otros profesores, pero no es por ahí por donde quiero llevarlo. Yo en mi caso particular no tengo ningún problema porque mis alumnos tengan experiencias con otros profesores y vean otros puntos de vista sobre el entrenamiento del Tai Chi. Pero hay que tener claro que no siempre tiene por qué ser una experiencia productiva. El profesor es el que tiene más experiencia y conoce el programa que está trabajando su alumno, sus capacidades físicas y su nivel técnico. Y de esa manera puede saber si ese seminario o conocer a ese profesor va a ser una experiencia constructiva o por contra va a interferir con el trabajo que está haciendo ahora mismo. Por eso a mí me gusta saber si un alumno tiene interés por ir a algún sitio para recomendarle que vaya o para recomendarle que vaya mejor
a otro sitio que se ajuste muchísimo más a su nivel, a sus intereses o a sus capacidades. El descanso en un seminario no solamente es para los alumnos, también lo es para el profesor. Si tienes alguna duda, hazla durante el tiempo de clase, no esperes a la pausa para tener una clase particular para ti. Y para terminar, por ahora, cuando vayas a otros seminarios, recuerda que tú eres el embajador o la embajadora de tu escuela. Cuando estés con otros practicantes, compórtate de manera adecuada. No seas criticón. Aunque tengas claro que tu manera de trabajar es la mejor del mundo, la gente lo hará de otra manera por otros motivos. Escucha, ten la mente abierta y trata de aprender todo lo que puedas. Bueno, quería dar unas pinceladas sobre el tema y al final me estoy liando y me estoy extendiendo, pero estoy seguro que se pueden escribir todavía muchísimas más cosas sobre esto, así que te recuerdo, déjame abajo en los comentarios todas las cosas que te gustaría incluir en esta guía de prácticas de buena conducta para los practicantes de Tai Chi. Quiero darte las gracias por haber visto este vídeo, por darle al like y por compartirlo para ayudarme a difundirlo. Antes de marcharme, como siempre, quiero dar las gracias a todos los que hacéis posible que siga haciendo vídeos para compartirlo con la comunidad. A todos los que me hacéis donaciones por PayPal y por Patreon. A mis protectores, guardianes y héroes. No podría hacer todo esto sin vosotros para compartirlo con la comunidad. Así que ya me voy a despedir. Suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo tomándonos un té.